¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más. Esto es Asuntos Pendientes, el primer programa de temas policiales y judiciales de Paso a los Libres. También, bueno, ya abordamos, como la semana pasada, temas relacionados con otras localidades vecinas de Paso a los Libres, el caso de este supuesto caso de necrofilia en la localidad de La Cruz. Pero volvemos, es un tema recurrente y vamos a seguir abordándolo porque se viene la segunda parte, se lo mencionábamos también en el anterior programa, del juicio, en este caso de la causa por supuestos vejámenes. Recordemos que en la primera parte del juicio 3 policías imputados fueron condenados a 3 años de condena justamente de prisión en suspenso, más 6 años de inhabilitación justamente por este delito. Les comentaba también en el anterior programa que va a haber una apelación a esta sentencia y esto seguramente va a tener su continuidad. Pero en esta segunda parte que les mencionaba, se viene el juicio oral y público a la cuarta imputada, que es una funcionaria de la policía, Cecilia Lugo. Ustedes recordarán, Cecilia Lugo es la policía que en la grabación se escucha su voz justamente, ¿no? En este hecho de febrero del 2009, era quien estaba filmando. Y bueno, esta postergación de este juicio tiene que ver con lo que le mencionábamos también en el anterior programa, con que ella había estado detenida por rebeldía. Eso es lo que determinó el Tribunal Oral y Penal, y ahora ya se va a fijar en breve ya la segunda parte de este juicio, que la va a tener a ella como única imputada. Estamos con el doctor Jorge Olivera, que es el abogado defensor, y por supuesto, como corresponde también, ¿no?, desde la defensa técnica, tienen para poder decir sus cosas también, por lo menos su verdad. ¿Cómo le va, doctor Olivera? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, estamos siguiendo desde hace mucho tiempo este caso, ¿no?, de supuestas vejaciones, que, bueno, ahora la tiene como imputada y como, ahora en esta segunda parte va a ir a juicio justamente Cecilia Lugo. En el plano profesional, ¿qué lo llevó usted a defenderla, a Cecilia Lugo? Bueno, Ignacio, mira, en primer lugar, cuando me ven para ver este tema, porque esta señora estaba, como vos bien lo dijiste en tu introducción, estaba detenida por una rebeldía que le había dictado el tribunal. Bueno, entonces, familiares más que nada van a mi estudio para ver este tema. Entonces, bueno, yo me pongo un poquito a averiguar el tema cómo era, lo miro y veo más allá de la cuestión, o sea, haciendo una separación, ¿no?, de una cuestión, la cuestión de fondo, la cuestión que le toca obviamente al tribunal actuante, analizar el fondo, el injusto penal, que es el que se va a tener que juzgar en su momento. Y la otra cuestión de la detención de la señora en virtud de esa supuesta rebeldía, ¿no? Y digo supuesta porque en realidad... Estaba por utilizar el término si era supuesta rebeldía. En realidad es supuesta hasta que se, digamos, materializa la detención, ¿no es cierto? Que es la que se lleva a cabo, ¿no es cierto?, como un proceso culminativo del tema del decreto de rebeldía. Entonces yo veo que hay muchísimas irregularidades en eso. Y también contemplando, ¿no es cierto?, este tema, Ignacio, porque, a ver, este tema es muy viejo en Paso a los Libres, ¿no es cierto? Entonces yo inclusive ya lo había visto en su momento, en una charla informal que tuvimos con vos, yo también te había comentado algo, que a mí me habían consultado hace un tiempo viendo este tema, pero bueno, un colega inclusive que se le habían acercado a familiares de la supuesta víctima. Bueno, pero quedó eso en el olvido, ¿no? O sea, para mí al menos, porque después de tantas cosas que van sucediendo mes a mes. Bueno, entonces yo veo esa cuestión y veo que después obviamente se mediatiza mucho esto, que para mí
no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? O sea, la mediatización y la información, por ejemplo, ustedes, los comunicadores sociales, siempre y cuando vayan de la mano de una pauta objetiva y veraz de lo que está pasando, me parece perfecto. Ahora, acá hubo una cuestión que más o menos, y que de hecho me toca, y vos lo sabes bien de cerca, ¿no? Acá hubo una cuestión, se habló mucho de los derechos humanos y la cuestión de la víctima en condición de tal, y después la injerencia y la supuesta comisión del delito por parte de funcionarios policiales. Entonces, como que en este tipo de causas donde ya se habla de vejámenes, que es un delito bastante, digamos, odioso, ¿no? Sí. Para la población en sí, y encima cometidos por funcionarios policiales, entonces como que un poco se demoniza la cuestión, pero para el lado de los funcionarios policiales. Sí. Entonces nosotros que tenemos muchos años en las cuestiones de derechos humanos sabemos, siempre fue nuestra lucha en que la población entienda lo siguiente, ¿no? Que los derechos humanos son una cuestión transversal, esto es pacífico, tanto en doctrina como en opiniones de gente muy avesada en el tema, es transversal, o sea, atraviesa todos los sectores y las distintas capas de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay una cuestión que se demonizó también, que la propia sociedad, ya sea un determinado sector, dijo: los derechos humanos son para los delincuentes, ¿no es cierto? Haciendo uso de que los organismos que protegen a los derechos humanos, que siempre están luchando por una cuestión, siempre hay una cuestión carcelaria, vos sabés bien, hay una cuestión de una rebelión en una cárcel, porque los presos la hacen por las malas condiciones de habitabilidad. Entonces, bueno, los organismos están. Entonces la sociedad dijo, bueno, esto es, ¿no es cierto?, una cuestión de delincuentes, cuando no es así. No. Y por el otro lado está la otra cuestión, que aparece el policía como el hecho antagónico a los derechos humanos. Sí. O sea, es el ejecutor de los no derechos humanos. Entonces es como que el policía o el funcionario policial no tiene derechos humanos, ¿ah? O sea, por ende no se los puede defender en una cuestión donde están involucrados derechos humanos. Pero ahí es la gran equivocación de un lado y del otro. Los que propician este tema, que los derechos humanos son para delincuentes, están equivocados, y aquellos que propician de que los derechos humanos están ausentes en los funcionarios, en las causas de funcionarios policiales, están equivocados, porque los funcionarios policiales son una persona humana con todos los mismos conjuntos de derechos y obligaciones, obviamente, que tenemos todos los habitantes de la nación argentina. Recogiendo ese concepto, esta chica, cuando yo advierto de que había muchas irregularidades por la cual ella estaba detenida, sumando a eso la cuestión de que esta señora tiene 3 hijos menores, tiene un hijo de 14, tiene un hijo de 10 y tiene un hijo de 4, que cuando ella me dice, cuando yo la entrevisto por primera vez, ahora hace poco tiempo, cuando estuvo detenida en la comisaría tercera, de semanas atrás, dijo, creo que eso se llevó el 12 de octubre, si no me equivoco, se materializó la detención, cuando fue la última audiencia que salió la sentencia, 12 de octubre creo que fue. Sí, 12 de octubre fue, sí. Yo lo tengo acá en la causa, pero creo que era 12 de octubre. No, jueves 12 de octubre, fue jueves. Entonces, ella me dice, por ejemplo, algo, ¿no?, que es muy importante tener en cuenta, más allá de su propia condición de mujer, que no la hace ni más ni menos que un hombre imputado en una causa, pero me dijo, tengo mis hijos desparramados por todos lados. O sea, al más chiquito lo llevó el papá, que vive en la ciudad de Corrientes, los 2 más grandes están entre mis hermanos, mi mamá, creo que me dijo. Entonces como que se desmembró una familia, ¿no es cierto? Y no por un hecho de una sentencia condenatoria ya pasada en autoridad de cosas juzgadas, o sea, una sentencia firme, sino por un hecho de una supuesta rebeldía, y encima que estaba, digamos, con muchísimas irregularidades todo eso. Ella nunca tenía que haber quedado detenida. ¿Por qué, doctor? Por la sencilla razón, Ignacio, que pasó lo siguiente. Cronológicamente la audiencia, el juicio arranca, ¿no es cierto? Creo que 15 de septiembre fue la primera audiencia. Bueno, había una audiencia que estaba fijada para el día 29. El defensor anterior de la señora Lugo informa con un manuscrito, presenta al tribunal, estaba fijada, creo que si no me equivoco, 29 de septiembre, creo que 10 horas era la audiencia, o 9:30, no me acuerdo. Él, minutos antes del inicio de la audiencia, informa con un manuscrito firmado por él que la señora Lugo estaba en la ciudad de Corrientes por problemas familiares y que no iba a llegar. Esto ocurre muy a menudo en el tribunal. Nosotros que estamos acostumbrados a que tenemos varias causas en trámite lo sabemos. A mí me ha tocado informar a veces cuando ha pasado algo así. Bueno, entonces obviamente que el tribunal, nosotros lo hacemos bajo juramento de ley, entonces el tribunal, por supuesto, ante el pedido, y pide la suspensión de la audiencia.
El tribunal, ante el pedido puntual de la defensa técnica, por supuesto, suspende la audiencia. Sí. Suspende la audiencia. Entonces, y la fija para el día 2, para que quede bien cronológicamente determinado. Viernes 29 de septiembre caía viernes, sí. Cayó viernes, un día viernes. Y se fijó, porque estaba dentro de los plazos de los 10 días de la suspensión que establece el Código de Procedimiento, se fijó para el día lunes 2 de octubre. El siguiente. Digamos, fin de semana intermedio, o sea, de por medio, que son días inhábiles. Creo que el día 10, que es donde el último día para realizarse, era el día 2. Me acuerdo, bueno, lo seguí. Entonces, ¿qué pasa? Sale un decreto donde, atento a las razones invocadas, dice el decreto, por el señor defensor, se suspende y se fija para el día 2 de octubre. Sí. Creo que 9 horas. Bueno, en el expediente obra la notificación de ese decreto, en la misma hoja donde está el decreto, obra la notificación de los 3 imputados. Los otros 3 restantes, García creo que es uno, no lo tengo presente. Fernández y Godoy, los 3, ¿bien? Uno debajo del otro la firma. O sea, los 3 se notificaron, evidentemente porque estaban presentes ese día esperando la audiencia. Sí. Perfecto. Lugo no estaba porque no estaba en la ciudad, conforme lo dijo su defensor. ¿Qué pasó el día 2? El día 2 se viene a la audiencia y obviamente están presentes los 3 que estaban notificados, todas las partes del tribunal. El tribunal abre el debate, hace constar por secretaría la presencia de las partes, inmediatamente, obviamente ante la constancia de secretaría de que no estaba presente la imputada Lugo, automáticamente el tribunal decreta la rebeldía de Lugo. Pero el tribunal omitió algo sine qua non y que prima facie debe el tribunal advertir: que Lugo no estaba notificada. O sea, no estaba notificada formalmente. No estaba notificada formalmente. ¿Y si alguien la llamó por teléfono? Sí, pero podría haber sido. Pero de hecho... Está bien, pero formalmente no. No está notificada formalmente. Está bien. Entonces, a ver, el tribunal de oficio tenía que haber advertido eso. Pero, por supuesto, esto no lo puedo decir porque yo de última soy respetuoso del trabajo de todos los colegas, pero siempre y cuando los trabajos se hagan con seriedad, ¿no? Y con responsabilidad profesional. El defensor estaba presente en el debate y permitió que el tribunal, o sea, ese es el momento. A ver, el juicio oral, que se denomina contradictorio, es el momento culminante de todo juicio penal. Sí. Entonces ahí el defensor y el fiscal tienen la misma paridad de armas que llamamos nosotros, el mismo derecho de plantear cualquier situación que se suscite en el juicio mismo. Esta era una situación que ameritaba que el defensor pida la palabra y que diga con la constancia del expediente de que su defendida no estaba notificada formalmente, por ende no correspondía decretar la rebeldía. Se debía suspender la audiencia y notificarle de una nueva audiencia, o de última para el otro día, para la tarde, no sé, para que no se caiga el debate, pero notificarla. O sea, concretamente no estaba notificado, y tanto el tribunal de oficio omitió como la defensa, que es la mayor responsable porque no lo planteó, recién lo plantea al otro día en un escrito, adjuntando un certificado médico. Pero claro, ya estaba ordenada la rebeldía y obviamente se materializó la detención en la próxima audiencia. Sí. Bueno, yo al ver todas estas irregularidades, en ese punto, porque después podemos hablar del resto, en ese punto, y atento a tu pregunta puntual de por qué yo tomo la causa, eso es lo que yo advierto y veo. Digo, esta persona está detenida, pero no digo ilegalmente porque no quiero ofender a las partes y al tribunal, pero ilegítimamente sí. La forma en que se la detuvo fue ilegítima, porque en el propio expediente consta eso. Sí. Ahora se viene nuevo juicio, nuevo tribunal también. Sí. De acuerdo a las imágenes que uno puede apreciar, las imágenes son muy elocuentes, doctor, en cuanto al tema de la responsabilidad de Cecilia Lugo. Sí. ¿Qué me puede decir? Las imágenes, para llegar al tema de las imágenes, yo antes que nada, en una cuestión de una estricta técnica jurídica, te tendría que decir... La causa puntualmente que se va a juzgar, perdón, es vejámenes. Sí, vejámenes. Vejámenes, humillación. 144 bis del Código Penal. Sí, vejámenes, humillación, cuestiones de mortificaciones innecesarias a una persona que está ya detenida bajo la autoridad policial. Perfecto, eso es el injusto penal. A ver, de vuelta estamos en la cuestión que comenzábamos cuando empezamos la conversa.
El injusto penal, que es la ley sustantiva la que contempla eso, la cuestión de fondo, digamos, es una cosa. Ahora vamos a la parte procedimental, porque vos para llegar a una sentencia en la cual vos tenés que calificar un hecho y encontrar la responsabilidad penal de un imputado, tenés que mirar primero las cuestiones formales. Esta causa nació viciada. Así te la digo. ¿Pero por qué? Por una cuestión de que esta causa no fue, o sea, cuando se enerva la cuestión penal, cuando se excita la jurisdicción, se excita a través del parte preventivo que obra en la causa, por un supuesto CD que una persona anónima, dice, dejó en la jefatura, en la unidad regional cuarta. Y ese CD lo toma el jefe por entonces jefe de la unidad regional, que era el comisario Susini. Bueno, esa cuestión que había dejado por abajo la puerta. Yo te estoy diciendo una estricta cuestión, y desde mi punto de vista y en un análisis tanto doctrinario como jurisprudencial, eso cabría una exclusión de esa prueba, cabría en este caso en particular aplicar la regla de exclusión probatoria, porque esa prueba está viciada. Y no te olvides que en base a esa prueba que se da el CD, se le da intervención a la policía, después a la fiscalía. ¿Viciada porque no está corroborado técnicamente? Porque es una cuestión que el tema anónimo, la Corte Suprema ya tiene una línea jurisprudencial que las actuaciones no pueden iniciar en forma anónima. Por más que se llegue a la verdad a través de un anónimo. Justamente las garantías constitucionales lo que establecen y deben proteger justamente no es el resultado final de la causa, sino que se llega a ese resultado amparado, o sea, sin violentar ninguno de los principios y garantías que están establecidos. Porque si no, fíjate que el Estado, que es el que tiene la obligación, o sea, esto es en el derecho procesal moderno, ¿no? El Estado es el que debe velar, el que debe resguardar las garantías. Por eso el principio de culpabilidad está en la cabeza del Ministerio Público, reposa sobre el Ministerio Público. El imputado es inocente. Está bien. De ahí en más, no te olvides que por qué yo hago mucho hincapié en esto, porque es una cuestión de que esto va trasvasando, va pasando todos los estamentos del proceso. Ahora, en la primera parte del juicio, porque tiene como dos partes, ¿no? La parte de instrucción, donde Lugo dijo, bueno, de alguna manera Cecilia Lugo dijo que se trató de un juego, que él se metió dentro del tanque de agua, pero en la segunda parte, truncados el juicio oral para Cecilia Lugo, ella reconoce el delito. Ella dice, sí, yo lo hice, me equivoqué, pido disculpas. Sí, yo creo que en eso existe una línea en la cual no se apartaron ninguno de los cuatro. Esto también tiene mucho que ver, obviamente, ya es agua corrida por debajo del puente, ya está, ¿no es cierto? Pero esto tiene mucho que ver con el tema de una pésima defensa técnica que tuvieron los cuatro en instrucción, ya. Ahora, doctor, Cecilia Lugo, en la primera parte de instrucción, ella declara y se refiere a que, bueno, se trataba de un juego, de que el mismo Elvio Ramos se había metido dentro del tanque de agua, pero en la segunda parte, que sería en este caso el juicio oral truncado para ella, porque después vino para la condena para los otros tres policías, ella y los otros tres policías confiesan que estuvo mal esto que hicieron y terminan pidiendo disculpas. Es decir, terminan asumiendo la responsabilidad del hecho. Sí, o sea, en eso no te puedo negar porque, bueno, lo del juicio oral, eso ya en el universo jurídico no está más. No existe más. No está más. Ahora, sí existen dos declaraciones indagatorias en sede de instrucción, porque hubo una primera y después, como consecuencia de una nulidad que se articuló en la causa y que se hizo lugar, el tribunal oral devuelve al juzgado de instrucción en su momento, el número 2, que era el que actuaba, para que hagan una ampliación de indagatoria. Bueno, en esas dos declaraciones de los cuatro, ellos sí reconocen, ¿no es cierto? Manifiestan como que se trató, si lo tengo que tomar yo te aclaro una sola cosa. Para mí fue pésima la defensa, ¿no es cierto? Sí. La estrategia fue muy mala. Sí. Pero dándole la primera parte de instrucción. La primera parte, instrucción. Dándole una venia al colega que ejercía la defensa en ese momento. Bueno, ¿qué puedo llegar a pensar de que pensó? Que
haciéndole decir eso a su defendido, capaz que pretendía anular el dolo, ¿no es cierto? El dolo de la figura, que era el querer, ¿no es cierto? El actuar queriendo, porque ellos dicen que no se trató, que era un juego y todo lo demás, y que ven en el video que este muchacho se ríe, que algo de cierto hay, ¿no es cierto? Pero esto ya es entrar en un juicio de reprochabilidad del injusto penal en sí. Está bien. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué no está de acuerdo, doctor? Con el tema de tomar esa declaración para cuestionar la reprochabilidad del injusto penal. Está bien, ahora, el hecho es reprochable, digamos, ¿no? El hecho... Moralmente, digo. Sí, moralmente, de hecho que sí. Por eso le digo que yo creo que acá hay una gran confusión y que le sirvió mucho a la defensa, porque, a ver, esto yo te lo digo desde lo más íntimo de la función de abogado defensor. Sí. Para nosotros los abogados defensores, no es mi caso, porque yo cada vez que tomo una causa, cuando la tomo yo trato de defenderla, o sea, lo más que el derecho me permite, ¿no es cierto? Pero obvio que la función del defensor se comprime muchísimo si nuestro defendido reconoce el hecho y la culpabilidad, porque prácticamente no hay mucho para hacer. Si bien sabemos que en el derecho penal la confesión del imputado no puede ser tomado como algo único, y o sea, no es una cuestión unívoca para el tribunal. Con la confesión del imputado no le basta al tribunal para dictar una sentencia condenatoria, tiene que sumar a esa confesión otros hechos, aunque sean indicios, ¿no es cierto? Sí. Entonces se lo puede hacer, se lo puede condenar. Pero en ese caso, ¿las imágenes no son elocuentes como elemento de prueba? Podría llegar a ser una cuestión de registro fílmico. A ver, tampoco ahí nunca hubo una cuestión. Por eso digo, la defensa tenía mucho para trabajar. Había mucho para trabajar si no hubiera habido ese reconocimiento expreso. Porque, a ver, Cecilia Lugo, dicen, es la voz de Cecilia Lugo. A mí no me consta. Cecilia Lugo no aparece en la filmación. ¿Por qué? Porque supuestamente es la que estaba filmando. Sí. Bien, ahora si no hubiera habido ese reconocimiento, nunca se pidió una prueba fónica, por ejemplo, para determinar. Una prueba fónica es muy usada. Entonces, para determinar el timbre de voz, la intensidad, para ver si corresponde realmente al imputado. ¿Ella va a ser juzgada por vejámenes? Ella va a ser juzgada por vejámenes, por el mismo delito. ¿Y le cabe la figura? Para mí no. ¿Por qué no? Porque para mí no es autora material. Y en esto te quiero decir una cosa fundamental. Estamos planteando la cuestión de hipotética, jurídica. De la técnica, de la más estricta y pura técnica jurídica, hubo incoherencias procesales en el proceso que para mí, por eso cuando te hablo del vicio, te comenté al comienzo, pero también te puedo comentar por el intermedio de la causa. Por ejemplo, ha habido una línea de incoherencia procesal que para mí es ampliamente violatoria de lo que se llama el principio de congruencia. ¿Cuál es el principio de congruencia? Te lo explico así, lisa y llanamente, en criollo, para que se entienda los televidentes. Cuando a una persona que está imputada en un delito se le sienta y se le hace saber los hechos por el cual está acusada, esos hechos no deben variar indefectiblemente a lo largo de todo el proceso. La calificación legal puede variar, porque vos tenés la base fáctica, que son los hechos, ¿no? El por qué estoy acá, porque mataste a una persona de esta forma. Vamos a teorizar. Sí. Mataste de esta forma, sí, el día tal, con un cuchillo, perfecto. Bueno, ¿qué calificación me cabe a mí? Te cabe a vos, mejor dicho. Homicidio simple, 79 del Código Penal. Perfecto. Sigue la línea investigativa, resulta que la persona que mataste se determinó en algún momento que era tu padre. Los hechos tienen que seguir invariables. Se te vuelve a llamar a indagatoria, una ampliación, y se te dice, mira, Ignacio, vos estás acá por vos mataste así, está, perfecto, el día tal con un cuchillo está. Pero ¿sabés cuál es el tema? De acuerdo a la constancia de esta persona que fallece es fulano de tal, que es tu padre biológico. Entonces, a partir de ahora vos ya no estás más imputado por el artículo 79 del Código Penal, sino que estás imputado por el 80, inciso 1. Bueno, ¿qué me quiere decir puntualmente con el tema? Te quiero decir que la línea de incoherencia procesal que surge palmariamente en la causa es que a Cecilia Lugo se le imputaban de una cuando se le sentó, inclusive en la última, en la ampliación, se le acusa de que ella, por ejemplo, no solo del tema de filmar, sino que a ella, junto con otra chica Cardoso, que está sobreseída, Carolina Cardoso, lo que se llama, está sobreseída en la primera, no, vino como imputada al proceso, fue indagada y después se le dictó una falta de mérito y obviamente después se le dictó un sobreseimiento obligatorio porque no aparecieron otras pruebas que la incriminasen.
y que modificara la situación procesal de la falta de mérito. Entonces, esta chica Cardoso está imputada y en la ampliación, cuando le leen la base fáctica a Cecilia Lugo, le dicen que ella está acusada de haber, conjuntamente con Carolina Cardoso, de haberle golpeado por el cuerpo reiteradas veces en distintas partes del cuerpo a este muchacho Elio Ramos. Sí, eso no está acreditado, ¿no? No está acreditado, pero sobre todas las cosas se utilizó la misma plataforma fáctica para sobreseer a una persona y para elevar la causa a juicio a otra. Bueno, en el caso, por ejemplo, puntualmente, concretamente de vejámenes, ¿tiene responsabilidad Cecilia Lugo? Pues ella se la va a juzgar, vuelvo con, insisto, sí, sí. Se la va a juzgar ahora. Se la va a juzgar. No pueden cambiar, digamos, la causa en este caso. No. Es vejámenes. Es vejámenes. Bueno, ojo, no. El fiscal, cuando haga en el decurso del debate, si él considera que la conducta está inmersa en otra figura, puede pedir, puede pedir una ampliación, puede pedir, o sea, está dentro de la facultad del 406, también le autoriza a la defensa a pedir la suspensión del debate para armar la nueva defensa en base al nuevo delito. Eso se puede, pero la causa se eleva a juicio, o sea, el acto primigenio, el requerimiento va como vejamen, 144 bis, en calidad de autora material. Bueno, en esa línea, ¿ella es responsable? No es responsable. ¿Por qué no? Es atípica la figura. Elisa Cecilia Lugo no es autora material del delito de vejación. Material, pero sí instigadora. Yo no soy el fiscal ni el tribunal, yo lo único que te digo cómo sube, que para mí no es autora material. Y de hecho la defensa vamos a enderezar la cuestión hacia ese por ese el hecho sector. de filmar, de no estar, digamos, dentro de lo filmado. Podría ser una de las causales. Ajá. Sí. O sea, ¿y partícipe necesario? Es una línea defensiva. No, partícipe necesario. Tampoco. Porque contribuye ella. El aporte de ella... O sea, supuestamente, estamos hablando de supuesto. Sí, pero el aporte de ella no es esencial, porque si Cecilia Lugo no estuviera... A ver, ¿cómo se maneja? Por más que tomemos las distintas teorías, la clásica, ¿no es cierto? Aunque tomemos la teoría que se maneja por el aporte, si tomamos cualquier otra teoría, ¿cierto? La de la utilidad, si tomamos la de la función, de Roxin, cualquiera de las teorías que tengamos, el aporte, la función que hace Cecilia en la divisibilidad o ejecutabilidad del delito, si Cecilia Lugo va a hacer lo que se llama la supresión mental hipotética, que se utiliza, que el juez debe utilizar en el derecho penal, si suprimimos la conducta de Cecilia Lugo, ¿el final hubiera sido el mismo? Hubiera sido el mismo. Entonces el aporte de Cecilia Lugo no es esencial. Es muy sencillo. Está bien, hoy no viene a la causa, pero en algún momento se habló de que había una segunda parte de esa filmación de ese video. ¿Es cierto eso? No es un video tampoco, es una filmación con un celular. Yo no tengo idea. Tampoco hace creería que no, porque la base fáctica está construida sobre esto. Tampoco viene al caso que entremos a discutir a qué se viene esto, porque esto es como varias veces que nos tocó actuar, inclusive junto con vos en determinadas investigaciones, que sabíamos que el pueblo sabía determinadas de cosas que pasaban, ¿no es cierto?, en la ciudad, una verdad de perogrullo, como se llama, y bueno, no está reflejada en el expediente. Acá sabemos que todo esto se inició por una interna policial. Yo lo digo porque no tengo ningún inconveniente. Si es necesario en algún momento, se lo puedo demostrar. No viene al caso viene al caso. Esto fue una interna policial en su momento. Acá hubo pero que los policías son una especie, digamos, en este caso los condenados, los imputados, una especie de perejiles de esto. No, se utilizó este hecho puntual que nunca estuvo en conocimiento de determinada autoridad para perjudicar a otro. Y en términos de poder y de cúpula policial, ¿en qué puede perjudicar? Y había una intención de perjudicar a quien estaba en ese momento en la jefatura de la comisaría primera. En esa época estaba el comisario Barbosa. Yo sí me acuerdo, volviendo 10 años, 12 años atrás, tal vez el doctor, no, periodista era, creo que era doctor también, Rodríguez, el comisario Rodríguez, que una vez desapareció una ametralladora en Parapucheta, si mal no recuerdo, y que sí se hablaba de una interna policial. Sí. Lo que no me queda claro es en qué podía ser funcional esta filmación a una interna policial. Y justamente por el perjuicio que querían ocasionarle al comisario que estaba en ascenso. Y de hecho vos te podés dar cuenta en qué cargo está hace varios años Ricardo. Sí, doctor. Barbosa. Sí. A nivel provincial está. A nivel provincial. En la cúpula. Exacto. Doctor, ojo, es un funcionario que yo... Sí, seguro. Vos sabés que yo siempre hemos hablado de este tema, yo soy crítico de la policía. Y además, yo
establecido a través, por cliente, obviamente, denuncias contra... Me acuerdo que hace muchísimos años yo lo he denunciado a un jefe de la unidad regional cuarta, creo que era Sánchez Negrete, que es colega nuestro en su momento, por vejámenes también, ¿no es cierto? Porque me tenía esposado a un hombre de más de 60 y pico de años a la cama del hospital, por ejemplo. O sea, yo nunca... Claro ejemplo de vejámenes. Claro caso de vejámenes. Ahora, doctor, volviendo ya para cerrar esto, ¿no? Volviendo, después veremos, ¿ya está fijada la fecha de...? No. Se presume que para el año que viene, por la agenda judicial. El nuevo tribunal, vos sabés que ahora está presidido por el doctor Aldaz, que es el juez de instrucción 1, seguido como vocales por el juez, el doctor Insaurralde, el juez de instrucción 2, y el doctor Alegre, que es el juez de instrucción de Montecasero. En la conversación que yo tuve con el doctor Aldaz cuando se planteó la excarcelación de Cecilia Lugo, en esa charla que tuvimos, él más o menos me dijo que de acuerdo a lo que había estado conversando con la gente del TOP, el TOP tiene 4 o 5 debates por día. Yo lo sé, vos que estás en este tema estás siempre viendo que hay. Entonces, cuando están en libertad los imputados ya es un poquito más laxo el tema. Entonces, de lo que hablamos con él, lo más probable es que estén para comienzo del año judicial venidero. Doctor, usted es un hombre vinculado a los derechos humanos, ¿no? En este caso, y volviendo a la discusión inicial, ¿no? Al principio justamente de esta charla, ¿usted no ve una violación de los derechos humanos? Ahora, yo, digamos, para sintetizarlo, en este caso, derecho humano vulnerado no significa cuando el Estado, en este caso los policías forman parte de un Estado provincial, son funcionarios de seguridad, avasallan los derechos de una persona, como en este caso. Yo creo que por eso... ¿No hay, en eso no sería un caso de violación de derechos humanos? A ver si nos entendemos. Obviamente que este delito que se está juzgando es un delito especial dentro de los delitos del Código Penal. Es un delito especial el 144 bis. ¿Por qué? Vejámenes. ¿Por qué? Lo mismo que los apremios, lo mismo que la sevicia. O sea, son delitos especiales. ¿Por qué? Porque el sujeto activo solamente puede ser un funcionario público. O sea, otra persona no puede cometer este delito, ¿no es cierto? Entonces, este caso especial, el 144 bis, vejámenes es funcionario público, es un delito especial, ¿está? Entonces, a ver, como por supuesto, sería. Exacto, se castiga al funcionario público que comete este tipo de conductas reprochables en el ámbito penal. Pero, y obviamente que puede estar involucrado en derecho humano porque es una persona, la víctima es una persona humana. Sí. Es obvio que hay una cuestión de derechos humanos. Ahora, si nosotros lo hablamos, no lo podemos hablar de como una cuestión separada, este tema de una violación a un derecho humano, cuando ya hay una ley penal que establece una pena, una sanción penal a una conducta cometida por un sujeto, por un funcionario público, contra el sujeto pasivo. Puede ser cualquiera que esté privado de su libertad, obviamente, esa es la condición sine qua non. Sí. Pero puede ser cualquier persona humana. Entonces ahí ya está involucrado los derechos humanos. Es como que los derechos humanos estuvieran adentro de esta norma penal, ¿viste? Sí. Ahora, bueno, me lo decís, yo no te puedo decir que no, ¿viste? Pero no por eso, a ver si nos entendemos, no por eso quizás mis compañeros de lucha del tema de los derechos humanos vean como reprochable que yo esté en una defensa de este tipo. Tal vez yo no lo veo de esta manera, pero no tengo problema. En su momento, sí, la mayoría somos todos amigos, porque somos tan pocos los que estamos en este tema, que le explicaré mis razones, ¿no es cierto? Pero de ahí en más, la cuestión es, aparte, a ver, Ignacio, hay otra cuestión que no quiero dejar desenganchado. La condena también es reprochable. Te explico por qué. Si vos ves el video, yo no voy a minimizar el video, porque no lo voy a minimizar, pero si vos ves ahí, en la misma declaración de la víctima hay una cuestión de que hay muchas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, grafiquémonos nosotros que somos, mirá, hoy 15 de noviembre, 15 es hoy, ¿no? 15 de noviembre, 9 de la noche, tenemos una temperatura de 30 grados. Está un calor, estamos transpirando, voy yo. Bueno, el hecho ocurrió un 21 de febrero a las 15 horas. No pueden decir en la causa que estaba a 16 grados la temperatura ese día. Y la víctima no puede decir que tenía mucho frío. Mucho frío dentro del tanque. No está así. El requerimiento de elevación habla de que el agua estaba más fría que la temperatura ambiente. Pero te voy a decir una cosa, ese tanque estaba en el patio yo lo vi. Yo lo vi más de una vez, cuando fui a visitar presos, en la comisaría primera, estaba la intemperie ese tanque. O sea, por ende el sol, bueno, le daba el sol al agua.
el sol, el cenit del mediodía, que el sol entra en ese patio donde estaba, no puede estar fría como para que la víctima diga que prácticamente sufrió una hipotermia. Ahora, o sea, seamos razonables en la acusación también, ¿no es cierto? No voy a minimizar, pero seamos razonables. O sea, tampoco justifica. No justifico, pero la razonabilidad que debe primar siempre en el tribunal sobre todo, ¿no? Porque yo al actor penal, mi gran discusión con los fiscales es la siguiente, ¿no es cierto? Y tengo amigos fiscales, pero la gran discusión con ellos es que el actor penal a rajatabla acusa y acusa. Y el fiscal, la función primordial del fiscal no es acusar, es controlar la regularidad del proceso. La pregunta es, teniendo en cuenta todo esto que usted me está diciendo, ¿no? Y haciendo esta evaluación de los derechos humanos y los organismos también que están participando también en el juicio oral, ¿qué lo llevó? ¿Cuál fue el convencimiento? ¿Cuál fue el hecho que lo llevó a convencerse de que Cecilia Lugo es estrictamente jurídico? Estrictamente jurídico. Cuando veo la acusación, el requerimiento, para mí no hay tipicidad de la conducta en cuanto a la acusación que se le formalizó a Cecilia Lugo. Y déjame terminar solamente la cuestión de la pena, y que estaba hablando del fiscal. El actor penal lo puedo llegar, digamos, a no disculpar, porque no soy quien para disculparlo, sino entender el pedido de la pena. Ahora, esto no es un hecho gravísimo, Ignacio, no es un hecho gravísimo. De hecho, la sanción penal tiene una pena de 1 a 5 años. ¿Ah? Sí. Bueno, no es un hecho gravísimo, no es una violación, no es un robo con arma que terminó alguien herido, no es un homicidio, sin volver otra vez a la postura de minimizar el hecho, pero de los que están tipificados en el código, este hecho no es grave, ¿está? No es de los denominados graves o gravísimos. Entonces, los 4, hablemos de los 3 que ya están condenados, ¿no? Estos 3 imputados que están condenados no tenían antecedentes penales, no tenían condenas, ¿no es cierto? Tengo entendido, yo voy a hablar del caso de Cecilia Lugo. Cecilia Lugo no es ni siquiera... Hay uno que sí tenía antecedentes por apremios. Bueno, pero no condena. No tenía condena. Entonces tiene una causa. Bueno, entonces puede ser llegar a revestir lo que se llama reiterante, porque reiterante es una cosa y reincidente es otro en el derecho procesal. Reiterante es aquel que puede tener en trámite más de una causa pero no tiene condena. Y reincidente es aquel que sí tiene una condena, ya sea, aunque no esté firme, pero tiene una condena por un delito anterior. Entonces, cuando no sucede ninguna de esas situaciones, cuando no hay condena, ni firme, ni apelada, ni casada, el tribunal normalmente en estos delitos que no son graves ni gravísimos, normalmente establece la pena mínima. Y acá se fueron a la mitad, se fueron a 3 años. Yo creo que el tribunal fue muy duro en ese aspecto, pero yo creo que eran porque son policías, que de hecho, vuelvo a repetir, es un delito especial, y estaban los organismos presentes y estaban ustedes. Yo pienso que es eso. Yo siempre fui el criterio, lo charlamos con vos porque más de una vez me tocó ya ser abogado defensor o querellante en juicios que se han transmitido por televisión, y cuando la camarita, cuando la lucecita roja se prende, eso condiciona. A mí que me disculpe el tribunal, ellos me conocen perfectamente, yo los conozco, pero acá hay una cuestión que hubo... Usted me plantea esto, doctor, desde la técnica jurídica, yo lo entiendo porque usted es un abogado. Como comunicador yo le planteo esto desde un punto de vista, por lo menos de un lugar de la opinión pública, no de la totalidad de la opinión pública, porque uno habla desde un lugar. En este caso doy mi opinión al respecto. La preocupación de una parte de la opinión pública y de la sociedad sobre esta cuestión puntualmente, concretamente, es que esto se filmó y trascendió. Ahora, lo preocupante es lo que no se ve, porque no se filma. Entonces me parece que ahí es donde viene la preocupación de una parte, por lo menos, de la sociedad. No quiero hablar en representación de toda la sociedad. Sí, yo creo que aparte que es algo, digamos, muy atendible. A ver, yo trabajé bastante tiempo, si bien circunscripto a las causas de lesa humanidad, yo fui asesor ad honorem muchos años, 3 años fui en la Subsecretaría de Derechos Humanos cuando estaba a cargo del doctor Pablo Basel. Pero como éramos tan poquitos los que estábamos ahí, entonces cuando había alguna situación irregular en las comisarías de Paso de los Libres, mirá, te quiero decir, por ejemplo, en la 1 en su momento estuvo el comisario Olivetti, que fue famoso por el tema del IPI, que estuvo
en la investigación del IPI, bueno, después estuvo Ricardo Barbosa, en la segunda, no me acuerdo, creo que estuvo Susini en una época, Sí, en esa época. Estamos Todo, en bueno, 2005 al 2010. Más o menos. Entonces, Sí. cuando había alguna cuestión, por ejemplo, que a nosotros, familiares, llamaban a corriente, por ejemplo, a la subsecretaría y decían que su familiar estaba detenido y que parece que por información que tenía que le habían pegado, todo, me llamaban a mí de corriente, me llamaba el doctor Bacel o me llamaba Juan Carlos Yurné, que era el asesor penitenciario de la subsecretaría, y me decía, ¿será que te podés pegar una espada? Y yo iba y miraba y controlaba, y si había que hacer algún informe lo hacía, o sea, porque Sí. hay que estar, o sea, el Estado también, así como tiene la función policíaca, está la otra que debe hacer, digamos, la teoría del contrapeso, ¿no? Sí, La está cuestión bien. del control. Está bien. Entonces lo hacíamos. ¿Qué me quiere significar con esto? Te quiero significar con esto de que el reclamo de la sociedad de control, que no se excedan Claro, los funcionarios, claro. es legítima. Claro. En la medida que la hay, y si hay que armar una cuestión administrativa y después eso va una cuestión penal y tiene que tener una sanción, Sí. que la tenga. Yo lo que digo es que en la tramitación del proceso, Sí. porque ahí está, yo como hombre del derecho no puedo permitir, ni debo dejar permitir que las agencias judiciales Ajá. no cumplan con la rigurosidad de lo que establecen las leyes y la Constitución. Yo no puedo permitir el condenar a rajatabla, Ahora tampoco- porque la sociedad lo exige, porque Doctor, con ese criterio, sí. Sí, de la pena más dura, no solucionamos pero nada, no es este ¿no? caso, a ver. No es ese Porque caso. En este caso, porque la víctima es alguien débil. Pero si seguimos esa línea así y haciendo caso a ese reclamo incesante de un sector de Pero, la sociedad a ver, que doctor, pide más que está nada bien. justicia, pide venganza en determinados casos, Sí, ¿no? pero no es este caso. No es este caso, no es este Ni caso. siquiera es un caso de hostigamiento mediático contra el tribunal. En absoluto. No. O sea, digo, el tribunal Ajá. tendríamos que sacarlo del contexto de la opinión pública, Sí. imponerlo No, adentro del yo contexto creo- del yo entiendo lo que cumplimiento. usted me está planteando, el tema de la criminalización mediática. Exactamente. Perfecto, existe eso, ¿no? Ahora, no es este el caso. No es. Digo, a lo sumo el tribunal se ajustó a derecho con esto. Se ajustó a derecho en cuanto a yo no sé por qué no leí todavía los fundamentos del fallo Sí. de los otros tres, ¿no? Porque de última tampoco lo puedo tener como, lo debo leer porque es mi trabajo y tenerlo como un antecedente, pero para mí eso es una cuestión, solamente un simple antecedente que lo voy a tener presente. Pero se ajustó a derecho en cuanto a determinadas situaciones y en cuanto a otras no. Ajá. Porque cuando yo te hablo de incoherencias procesales, vamos no queriendo ser reiterativo, a la rebeldía y los días de detención que tuvo Cecilia Lugo, eso el tribunal nos ajustó a derecho. Ajá. El tribunal de oficio tenía que haber visto de que la imputada no estaba notificada. Lo que pasa es que en este tipo de casos, y ahí es donde yo voy, se pierde un poco la brújula cuando está bastante mediatizado el tema y hay una determinada presión de determinados sectores. Entonces el tribunal es como que está, digamos, ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas es la que yo siempre reclamo. O sea, que sean objetivos permanentemente. El tribunal debe ser objetivo porque ante el menor viso de subjetividad, uno o un tribunal colegiado deben ser apartados automáticamente. Ahora, va de suyo lo que te digo. Tenía una defensa técnica, me puede decir vos, doctor, una defensa técnica. Claro. Y perfecto, y debo coincidir con vos. Pésimas las defensas. Horribles. O sea, el debido proceso se respetó. Es exacta, o sea, pero hay cosas de que vos, para privar de la libertad a una persona, ojo, Sí. la libertad ambulatoria, que es la libertad de locomoción, que es un derecho constitucional reconocido a todos los argentinos, Está bien. el tribunal que va a vulnerar esa garantía debe ser muy respetuoso. Ahora, En este caso no se respetó Está porque bien. no se vio que no estaba notificada la imputada y se la privó de su libertad. doctor Jorge Olivera, gracias. No, a vos como siempre y bueno, y a tu disposición cuando quieramos Bueno, charlar. vamos a seguir de cerca justamente de esto. Muchas gracias, doctor. Por favor. Era el doctor Jorge Olivera, el abogado defensor de Cecilia Lugo. Gente, nos volvemos a reencontrar en el próximo programa de esto que es Asuntos Pendientes, el primer programa de temas policiales y judiciales de Paso a los Libres, que ustedes lo pueden ver a través del canal de YouTube Ignacio Villanueva Entrevistas, como también a través de nuestro portal de noticias confirmado.com.ar y por supuesto que se va replicando en las distintas redes sociales. Gracias.